El despertador sonó a las 7 de la mañana como todas las mañanas. Abrí los ojos. Techo blanco. Cortinas beige. El olor a café que subía desde la cocina. Todo estaba en su lugar. Todo estaba como debía estar. Y sin embargo, algo flotaba en el aire, algo que no podía nombrar, como una nota desafinada en una canción que me sabía de memoria. ¿Valentina? La voz de Mateo llegó desde la cocina, cálida, normal. ¿Ya estás despierta? Te preparé café. Me levanté. Las piernas respondieron. Los brazos respondieron. La cabeza estaba bien. Estaba bien. Llevaba meses diciéndome eso. Estás bien, Valentina. Solo estás cansada. Solo es el estrés. Solo es la edad. Solo eres tú que te preocupas de más. Me vestí. Bajé las escaleras. Mateo estaba en la cocina con 2 tazas humeantes sobre la mesa, una tostada con mermelada en mi plato, el periódico abierto en la esquina. El hombre perfecto. El esposo perfecto. La vida perfecta. ¿Dormiste bien? Preguntó, sonriendo. Sí, mentí. No había dormido bien. No dormía bien desde hacía meses. Desde que las cosas empezaron a desaparecer. Desde que los recuerdos empezaron a tener grietas. Desde que empecé a preguntarme si lo que recordaba era real o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. ¿Qué vas a hacer hoy? Preguntó Mateo, sirviéndome más café. Iba a ir al súper. Y luego no me acuerdo qué más tenía que hacer. Tenías que pasar por el encargo de la tintorería, dijo Mateo, sin dejar de sonreír. Me lo dijiste ayer. Sí. La tintorería. Me molestó no haberme acordado. Me molestó que él tuviera que recordármelo. Me molestó que mi cabeza, que siempre había sido mi herramienta más confiable, ahora me fallara como una silla a punto de romperse. No te preocupes, dijo Mateo, tomándome la mano. Es normal. El estrés, la edad, todo esto de la pandemia, a todos nos pasa. Lo importante es que no te angusties. La angustia empeora la memoria. Asentí. Él tenía razón. Siempre tenía razón. Esa tarde, cuando volví del súper, no encontré las llaves. Las busqué en el bolso. No estaban. Revisé los bolsillos de los jeans. No estaban. Abrí la bolsa del súper, saqué todo, lo puse sobre la mesa. Nada. Las llaves no aparecían. Me senté en el sillón de la sala con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Tranquila. Solo son las llaves. Las dejaste en algún lado. Las encontraste. No es nada. Llamé a Mateo. Amor, no encuentro las llaves. ¿Las dejaste en el coche? No, el coche está cerrado. ¿En la puerta? Tampoco. ¿En la tintorería? No fui a la tintorería. ¿Por qué no fuiste? Porque, me detuve. No me acuerdo. Silencio del otro lado. Mateo respiró hondo. Ese suspiro que hacía cuando estaba preocupado pero no quería demostrarlo. Está bien, dijo. No te preocupes. Aparecerán. Cuando llegue te ayudo a buscar. Colgó. Me quedé sentada en el sillón, con las manos vacías, sintiendo que el suelo se movía debajo de mis pies. No eran las llaves. Nunca fueron las llaves. Era esto. Este agujero en mi cabeza. Este vacío donde antes había certezas. Las llaves aparecieron 1 hora después. En el congelador. No supe cómo llegaron ahí. No recordaba haber abierto el congelador. No recordaba nada. Solo las tenía en la mano, frías, mojadas, como una prueba de que mi cerebro estaba haciendo cosas que yo no controlaba. Cuando Mateo llegó, se las mostré. Estaban en el congelador, dije. Me miró con una expresión que no supe leer. ¿Preocupación? ¿Compasión? ¿Miedo? Valentina, dijo despacio. ¿Te acuerdas de lo que hablamos? ¿Qué? De ir al médico. De hacerte unos estudios. Para salir de dudas. No es necesario. Solo estoy distraída.
Esto no es distracción, Valentina. Esto es más grave. No es grave. Solo son las llaves. No son solo las llaves. Es la semana pasada, que olvidaste cómo llegar a casa de tu madre. Es el mes pasado, que dejaste la estufa prendida toda la noche. Es anteayer, que no reconociste a tu prima en la calle. Cada palabra fue un puñetazo. Porque era verdad. Todas esas cosas habían pasado. Y yo había encontrado explicaciones para cada una, estaba cansada, estaba distraída, estaba preocupada. Pero las explicaciones se estaban quedando sin fuerza. Tienes que hacerte ver, dijo Mateo. Por ti. Por nosotros. ¿Y si es algo malo? Pregunté, y mi voz sonó tan pequeña que no la reconocí. No va a ser algo malo. Pero aunque lo fuera, es mejor saberlo. Para tratarlo a tiempo. Asentí. Porque no sabía qué más hacer. La cita con el neurólogo fue 3 días después. El doctor Hinojosa era un hombre mayor, de manos suaves y voz pausada, que me hizo preguntas que me costaba responder. ¿Sabe qué fecha es hoy, Valentina? 18 de marzo. ¿Y en qué año estamos? 2024. ¿Dónde nació? En Guadalajara. ¿Cómo se llama su esposo? Mateo. ¿Hace cuánto están casados? 12 años. ¿Tiene hijos? No. ¿Trabaja? Soy arquitecta. Pero hace un año dejé de trabajar. ¿Por qué? Porque me costaba concentrarme. Porque Mateo dijo que no hacía falta, que él ganaba suficiente, que podía descansar. Y yo acepté. ¿Y desde entonces ha notado más olvidos? Sí. Muchos más. El doctor anotó algo en su libreta. Me miró. Me miró a Mateo, que estaba sentado a mi lado, sosteniendo mi mano. Vamos a hacerle unos estudios, dijo. Una resonancia magnética, una serie de pruebas cognitivas, análisis de sangre. Nada invasivo. Solo para ver qué está pasando. ¿Qué cree que puede ser? Pregunté. No quiero adelantar diagnósticos. Pueden ser muchas cosas. Estrés, ansiedad, déficit de vitaminas, problemas de tiroides. O puede ser algo más, complejo. ¿Cómo qué? Como un deterioro cognitivo temprano. Pero no nos adelantemos. Primero los estudios. Salí de su consultorio con un nudo en la garganta. Deterioro cognitivo temprano. Esas palabras sonaban a sentencia. Sonaban a olvidar quién era, quién había sido, quién amaba. Sonaban a convertirme en una carga, en un problema, en una versión vacía de mí misma. En el coche, Mateo me tomó la mano. Va a salir bien, dijo. Y si no sale bien, estoy aquí. No te voy a dejar sola. Lloré. Porque en ese momento, en ese coche, con su mano en la mía, sentí que no todo estaba perdido. Que tenía a alguien. Que no estaba sola. Los estudios tardaron 2 semanas en llegar. 2 semanas en las que los olvidos no pararon. 2 semanas en las que perdí las gafas, estaban en el baño, dentro del zapatero, perdí la cartera, en el coche, debajo del asiento, perdí el hilo de conversaciones con amigas, con vecinas, con mi madre. 2 semanas en las que Mateo se volvió más atento, más presente, más preocupado. Me dejaba notas en la nevera. Me recordaba las citas. Me acompañaba a todos lados. Era el esposo perfecto. Demasiado perfecto. No sé cuándo empezó la duda. Tal vez fue una noche, mientras él dormía, y yo estaba despierta como tantas noches, repasando mi día, tratando de recordar lo que había hecho. Y me di cuenta de algo. Recordaba los olvidos. Recordaba haber olvidado las llaves. Recordaba haber olvidado la cita con mi madre. Recordaba haber olvidado cómo llegar a su casa. Recordaba haber olvidado el nombre de mi prima. Pero había otras cosas que no recordaba. Cosas que Mateo me decía que había hecho, y yo no tenía ningún recuerdo de haberlas hecho. Cosas que me contaba que me habían pasado, y yo no tenía la más mínima imagen de esos momentos. Como la noche que según él me levanté y deambulé por la casa sin despertarme. Como el día que según él llamé a su oficina 3 veces seguidas sin recordarlo después.
Como la vez que según él me perdí en el supermercado y una señora me ayudó a encontrar la salida. No recordaba nada de eso. Pero él sí. Él recordaba todo. Y cuando le preguntaba, me decía, es normal, mi amor. Los que tenemos memoria buena tenemos que recordar por los dos. Sonaba lógico. Sonaba amoroso. Sonaba lo que cualquier esposo haría. Pero algo no me cerraba. La noche antes de recibir los resultados, no pude dormir. Mateo estaba a mi lado, respirando profundo, perdido en un sueño que yo ya no conocía. Me levanté sin hacer ruido. Bajé a la cocina. Me preparé un té de manzanilla y me senté en la mesa donde Mateo me servía el café todas las mañanas. Y ahí, en esa mesa, vi algo. Un cuaderno. No era mi cuaderno. Yo nunca usaba cuadernos. Mateo sí. Mateo tenía un cuaderno para todo, la lista del súper, los pagos, los recordatorios. Un cuaderno negro de pasta dura que siempre estaba en su estudio. Pero ese cuaderno no estaba en su estudio. Estaba en la mesa de la cocina. Abierto. No debí mirar. Lo sé. Pero lo hice. Era la letra de Mateo. Pequeña, apretada, ordenada. Y lo que decía me heló la sangre. 15 de enero, Valentina olvidó cómo llegar a la casa de su madre. Tuve que ir a buscarla. Se quedó llorando en el coche. Le dije que no se preocupara, que era normal. 22 de enero, dejó la estufa prendida. Por poco quema la cocina. La encontré viendo televisión, no recordaba haber cocinado. Le dije que lo había hecho yo y que se le olvidó. Me creyó. 3 de febrero, llamó a su hermana y le dijo que yo me estaba portando raro. La convencí de que estaba confundida. Hablé con su hermana para que no se preocupara. 10 de febrero, perdió su cartera. La encontré en mi coche. Le dije que la había dejado ahí cuando fuimos al súper. Me creyó. 18 de febrero, le di una pastilla nueva en su té. Se durmió temprano. Revisé su teléfono. No había nada importante. 25 de febrero, le dije que tenía cita con el neurólogo. Ella no recordaba haberlo acordado. Yo mismo hice la cita. El doctor es amigo de un amigo. Va a hacer los estudios que yo le indique. Mi mano temblaba tanto que apenas podía sostener el cuaderno. 5 de marzo, empezó a sospechar. Me preguntó por qué no recordaba ciertas cosas. Le dije que era parte de la enfermedad. Que los pacientes con demencia a veces no recuerdan lo que olvidaron. Se tranquilizó. 12 de marzo, me preocupa que empiece a hablar con su familia. Asegurarme de que sus amigas no la visiten. Les dije que necesita reposo absoluto. Que cualquier emoción puede empeorar su condición. Me creyeron. 15 de marzo, los resultados están listos. Le voy a decir que tiene Alzheimer temprano. Ella va a creer. Ella siempre cree. Cerré el cuaderno. Lo puse donde estaba. Subí las escaleras con las piernas temblando, con la respiración corta, con el mundo girando a mi alrededor como un trompo que se sale de su eje. Entré al cuarto. Mateo seguía durmiendo. Su pecho subía y bajaba con esa calma que ahora me parecía monstruosa. Me metí en la cama. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y por primera vez en meses, mi cabeza estaba completamente clara. No estaba perdiendo la memoria. Me la estaban robando. A la mañana siguiente, Mateo me sirvió el café como todas las mañanas. ¿Dormiste bien?, preguntó con esa sonrisa que siempre me había parecido amorosa. Sí, dije, tomando la taza que me ofrecía. Pero no la bebí. Porque había visto, en el cuaderno, lo que ponía en la entrada del 18 de febrero, le di una pastilla nueva en su té. No iba a beber nada que él me diera. No hasta saber qué me estaba dando. No hasta saber por qué. Hoy nos llegan los resultados, dijo Mateo, con esa voz de médico que no es médico. El doctor Hinojosa nos va a llamar por la tarde. ¿Y qué crees que va a decir? No quiero adelantarme. Pero por lo que he leído, los síntomas que tiene son muy parecidos a los de Alzheimer temprano. ¿Has estado leyendo sobre Alzheimer? Claro. Quiero estar preparado.
para ayudarte. Qué bueno que te preocupas tanto. Sonreí. Él sonrió. El esposo perfecto. La esposa perfecta. La vida perfecta. Pero debajo de la mesa, mi mano apretaba algo que había encontrado en el estudio de Mateo mientras él dormía. Una grabadora pequeña. De esas que se usan para dictar notas. Estaba en el cajón de su escritorio, debajo de unos papeles. No la había escuchado todavía. No había tenido tiempo. Pero la tenía. Y sabía que ahí, en esa grabadora, estaban las respuestas que Mateo no quería que encontrara. A las 3 de la tarde, el teléfono sonó. El doctor Hinojosa. Mateo contestó en su estudio, con la puerta cerrada. Yo me quedé en la sala, con la grabadora escondida en el bolsillo de la bata, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que él iba a escucharlo desde el otro lado de la casa. Salió con la cara seria. Valentina, dijo. Los resultados no son buenos. ¿Qué tengo? Se sentó a mi lado. Me tomó la mano. La misma mano que me había sostenido durante 12 años. La misma mano que me había llevado a creer que estaba perdiendo la cabeza. Alzheimer, dijo. Temprano. Pero está ahí. ¿Estás seguro? El doctor dice que no hay duda. Los estudios confirman los síntomas. ¿Qué estudios? La resonancia no me la hicieron hasta la semana pasada. Los análisis de sangre. Las pruebas cognitivas. Todo apunta a eso. Lo miré. Lo miré con los ojos que él creía confundidos, los ojos que él creía frágiles, los ojos que él había estado programando para dudar de sí misma durante meses. Está bien, dije. ¿Estás bien? Voy a estar bien. Vamos a pasar por esto juntos, dijo, apretándome la mano. Yo no te voy a dejar. Lo sé, dije. Y sonreí. Porque en ese momento, mientras él creía que estaba ganando, yo ya tenía la grabadora en el bolsillo. Y esa noche, cuando él durmiera, iba a escucharla. Iba a saber la verdad. Iba a saber quién era realmente el hombre con el que había compartido 12 años de mi vida. Esa noche, cuando Mateo se durmió, esperé. Esperé hasta que su respiración se volvió profunda y rítmica, ese ritmo que durante 12 años me había dado tranquilidad. Ahora me daba asco. Esperé hasta que pasaron las 2 de la mañana, la hora en que él siempre dormía más profundo. La hora en que había revisado mi teléfono. La hora en que había anotado en su cuaderno todo lo que hacía mientras yo dormía. Me levanté sin hacer ruido. Bajé las escaleras descalza. La madera crujió bajo mis pies y mi corazón se detuvo. Pero Mateo no se movió. Su respiración siguió igual. Él nunca había sido un hombre que despertara fácil. Y yo, después de 12 años, conocía cada uno de sus silencios. Llegué a la cocina. Abrí el armario donde guardaba los trapos de limpieza. Ahí, envuelta en un trapo viejo, estaba la grabadora. No sabía por qué la había escondido ahí. Tal vez porque sabía que Mateo nunca limpiaba. Tal vez porque sabía que él jamás iba a buscar en un lugar que consideraba de mujeres. Me senté en la mesa de la cocina. La misma mesa donde me servía el café cada mañana. La misma mesa donde me había dicho que tenía Alzheimer. La misma mesa donde él había estado escribiendo, en su cuaderno, el plan para destruir mi vida. Puse los audífonos. Apoyé los codos en la mesa. Respiré hondo. Apreté play. Grabación 1, 12 de enero. La voz de Mateo llenó mis oídos. Sonaba diferente en la grabadora. Más fría. Más calculada. Como si estuviera hablando con un socio de negocios, no con su esposa. Primera nota. Valentina ya empezó a notar los olvidos. Hoy no encontró sus llaves. Las puse en el congelador yo mismo, antes de irme al trabajo. Se desesperó. Me llamó llorando. Le dije que no se preocupara, que a todos nos pasa. Pero vi en sus ojos que algo le preocupaba. Voy a tener que acelerar el proceso. El seguro de vida necesita al menos 6 meses de diagnósticos antes de que pueda hacer el reclamo. 6 meses. Luego ella desaparece. Y yo cobro. El seguro de vida. El seguro de vida que Mateo había contratado hace 2 años.
Por si algo nos pasa, había dicho. Para que estés tranquila, había dicho. Nunca se sabe, había dicho. 8 millones de pesos. 8 millones por mi muerte. Cerré los ojos. Apreté los dientes. Seguí escuchando. Grabación 2, 18 de enero. Hoy le di el primer medicamento. Es un ansiolítico que compré en internet. Se disuelve en el té sin sabor. Media hora después ya estaba mareada. Le dije que era normal, que estaba cansada. Me cree. Siempre me cree. El problema es su hermana. Laura llamó hoy para preguntar cómo estaba. Le dije que Valentina estaba bien, que solo necesitaba descansar. Pero Laura es desconfiada. Voy a tener que manejar eso con cuidado. Mi hermana. Laura. Laura había llamado hacía 2 meses preguntando por mí. Mateo le había dicho que estaba bien, que solo estaba cansada. Laura me había enviado un mensaje después, ¿estás bien? Me preocupas. Mateo me dijo que estás muy cansada. Yo le había respondido, estoy bien. Solo es estrés. No te preocupes. Mateo había respondido por mí. Porque yo no recordaba haber escrito ese mensaje. Porque él tenía mi teléfono. Porque él controlaba todo. Grabación 3, 25 de enero. Hoy Valentina casi descubre el cuaderno. Lo dejé en la mesa de la cocina por error. Cuando llegué, lo estaba mirando. Le dije que era mi diario de trabajo. Me preguntó por qué estaba en la cocina. Le dije que me lo había llevado para hacer cuentas mientras desayunaba. Me creyó. Pero la vi pensativa. Voy a tener que esconderlo mejor. O llevarlo siempre conmigo. Ese día. El día que vi el cuaderno por primera vez. Mateo me había dicho que era su diario de trabajo. Y yo le había creído. Porque para eso estaba yo, para creer. Para confiar. Para ser la esposa buena que no pregunta, que no duda, que no mira. Grabación 4, 3 de febrero. Hoy Laura volvió a llamar. Quiere venir a visitar a Valentina. Le dije que no era buena idea, que los médicos recomendaban reposo absoluto. Me pidió el nombre del médico. Le di el de Hinojosa. No sabe que Hinojosa es amigo de un amigo. No sabe que los diagnósticos ya están escritos. Laura dijo que iba a venir igual. Voy a tener que decirle algo a Valentina para que ella misma le pida que no venga. Si Valentina dice que no quiere ver a nadie, Laura va a respetarlo. Mi hermana. Laura. La única persona en mi familia que siempre había estado ahí. La que me había sostenido cuando papá murió. La que me había ayudado a elegir el vestido de novia. La que me había dicho, el día que me casé con Mateo, si alguna vez necesitas algo, llámame. No importa la hora. Yo le había dicho que no viniera. Mateo me había dicho que ella quería visitarme, y yo le había dicho que no, que estaba muy cansada, que necesitaba reposo. Laura me había respondido, está bien. Pero si me necesitas, llámame. Y yo no había llamado. Porque Mateo había hecho que no recordara que podía llamar. Grabación 5, 10 de febrero. Valentina está cada vez más confundida. Ya no pregunta tanto. Es como si se hubiera rendido. Eso es bueno. Mientras menos pregunte, menos tengo que mentir. El seguro de vida ya está en proceso. Faltan 4 meses para que pueda hacer el reclamo. Pero si la situación se complica, puedo acelerar. Tengo una opción. Es más riesgosa, pero más rápida. Lo estoy considerando. Más rápida. ¿Qué significaba eso? ¿Qué estaba considerando Mateo? Mis manos empezaron a temblar. El miedo que había estado conteniendo durante horas empezó a desbordarse. No era miedo a perder la memoria. Era miedo a no despertar. Era miedo a que Mateo decidiera que era más fácil si yo dejaba de existir. Grabación 6, 18 de febrero. Hoy aumenté la dosis. Un comprimido más en su té. Se durmió en el sillón a las 8 de la noche. La subí a la cama. No se despertó. Revisé su teléfono. Laura le escribió, ¿segura que no quieres que vaya? Valentina no había respondido. Respondí yo, estoy bien. No te preocupes.
Mateo me cuida. Laura respondió, ok. Pero si algo cambia, avísame. No va a cambiar nada. Porque nadie va a saber nada. Él respondía a mis mensajes. Él hablaba con mi hermana fingiendo ser yo. Él decidía quién podía verme y quién no. Él había estado construyendo, durante meses, una jaula alrededor de mi vida. Y yo, sin saberlo, había estado ayudándolo a cerrar las puertas. Grabación 7, 25 de febrero. Hoy hice la cita con el neurólogo. Hinojosa es un viejo conocido. Le debo varios favores. Me va a hacer el diagnóstico que yo necesito. Alzheimer temprano. Es creíble. Los síntomas están ahí porque yo los he creado. Valentina no va a dudar. Ella confía en los médicos. Confía en mí. Cuando tenga el diagnóstico, voy a empezar a preparar todo. El seguro de vida exige que la enfermedad sea terminal o que la persona esté incapacitada. Con el diagnóstico de Alzheimer, puedo empezar el proceso. Después, solo es cuestión de esperar. El doctor Hinojosa. El hombre de manos suaves y voz pausada. El que me había mirado con compasión. El que me había dicho que los estudios no mentían. También era parte del plan. Todo era parte del plan. Grabación 8, 3 de marzo. Hoy Valentina me preguntó por qué no recordaba algunas cosas. Me preguntó si estaba segura de que era Alzheimer. Me preocupó. Es la primera vez en meses que cuestiona algo. Le dije que era parte de la enfermedad. Que los pacientes con demencia a veces no recuerdan lo que olvidaron. Le dije que confiara en mí. Que confiara en los médicos. Se tranquilizó. Pero voy a tener que tener cuidado. No puedo permitir que empiece a investigar por su cuenta. No podía permitir que investigara. No podía permitir que encontrara la verdad. Porque si yo encontraba la verdad, su plan se venía abajo. Y él no podía permitirlo. No después de meses de trabajo. No después de meses de mentiras. No cuando el seguro de vida estaba a punto de pagar. Grabación 9, 10 de marzo. Hoy hablé con Hinojosa. Los resultados falsos están listos. Le voy a decir a Valentina que tiene Alzheimer. Va a creer. Siempre cree. Después de eso, voy a empezar con el siguiente paso. No puedo esperar 6 meses. Cada día que pasa es un riesgo. Cada día que Laura llama es un riesgo. Cada día que Valentina despierta confundida pero con algo de lucidez es un riesgo. Voy a acelerar el proceso. En un mes, todo va a terminar. Ella va a tener un accidente. Una caída. Algo que parezca natural. Y yo voy a cobrar el seguro. Y voy a ser libre. Un accidente. Una caída. Algo que parezca natural. Cerré los ojos. Apreté los puños. Las uñas se clavaron en mis palmas. Mi esposo. El hombre que me había besado esa mañana. El hombre que me había dicho te quiero mientras me servía café. El hombre que dormía arriba, en nuestra cama, soñando con el día en que yo dejara de existir. Me estaba planeando matar. Grabación 10, 15 de marzo. Hoy Valentina encontró las llaves en el congelador. Me preocupó ver su cara. No era confusión. Era miedo. Por un segundo, la vi clara. Como si hubiera despertado. Le dije que no se preocupara, que era normal. Pero ella me miró de una manera que no me gustó. Como si supiera algo. Como si dudara. Voy a tener que tener cuidado. El diagnóstico es mañana. Después de eso, todo va a ser más fácil. Ella va a creer que está enferma. Va a confiar en mí. Y yo voy a poder hacer lo que tengo que hacer. Valentina, lo siento. Pero 8 millones de pesos son 8 millones de pesos. Y tú, honestamente, ya no me sirves. La grabación se cortó. Me quedé sentada en la oscuridad de la cocina, con los audífonos puestos, el silencio golpeándome los oídos. Tú, honestamente, ya no me sirves. 12 años de matrimonio. 12 años de mi vida. 12 años de amor, de planes, de sueños. Reducidos a una frase, ya no me sirves. No lloré. No podía llorar. Las lágrimas estaban ahí,
atoradas en la garganta, quemando como fuego. Pero no salían. Porque si lloraba, iba a despertarlo. Si lloraba, iba a hacer ruido. Si lloraba, iba a tener que enfrentar lo que acababa de escuchar. Y no estaba lista para enfrentarlo. Guardé la grabadora en el bolsillo de la bata. Apagué la luz de la cocina. Subí las escaleras con las piernas temblando, con la respiración corta, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a explotar. Entré al cuarto. Mateo seguía durmiendo. Su pecho subía y bajaba. Su cara, en la penumbra, era la misma de siempre. La misma que me había jurado amor eterno. La misma que había planeado mi muerte. Me metí en la cama. Me puse de lado, dándole la espalda. Cerré los ojos. Y en la oscuridad, mientras él dormía a mi lado, hice un juramento. No iba a morir. No iba a ser su víctima. No iba a dejar que ganara. Iba a vivir. Iba a pelear. Iba a hacer que pagara por cada mentira, por cada pastilla, por cada día que me hizo dudar de mi propia mente. Pero primero, tenía que salir de esa casa. Primero, tenía que llegar viva hasta Laura. Primero, tenía que hacerle creer a Mateo que seguía siendo la esposa confundida, la esposa enferma, la esposa que no sabía nada. Fingir. Sobrevivir. Ganar. Mañana iba a ser el primer día del resto de mi vida. Y Mateo no iba a saberlo hasta que ya fuera demasiado tarde. A la mañana siguiente, desperté con la cara de Mateo a centímetros de la mía. Buenos días, dijo, sonriendo. Buenos días, respondí. Mi voz salió normal. Cálida. Confiada. Como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera pasado la noche entera escuchando cómo mi esposo planeaba matarme. Te preparé café, dijo, besándome la frente. Gracias, amor. Las palabras salieron solas. Amor. 12 años diciéndole así. 12 años creyendo que esa palabra significaba algo. Ahora sabía lo que realmente significaba, 8 millones de pesos. Bajé a la cocina. La taza humeante estaba en la mesa, en mi lugar. El mismo lugar de siempre. La misma taza de siempre. El mismo veneno de siempre. Me senté. Tomé la taza. La llevé a los labios. Y no bebí. Simulé. Puse la taza en la mesa, la volví a tomar, la acerqué a mi boca, pero no dejé que el líquido entrara. Mateo estaba en la cocina, de espaldas, preparándose su propio café. No me vio. Hoy tengo que ir a la oficina, dijo. Pero vuelvo temprano. ¿Vas a estar bien sola? Sí, dije. Voy a descansar. Leer un poco. Nada más. ¿No quieres que llame a Laura para que te acompañe? Mi corazón saltó. Él ofreciéndose a llamar a Laura. Él, que había estado bloqueando a Laura durante meses. ¿Por qué ahora? ¿Acaso sospechaba algo? ¿Acaso había visto algo en mi cara? No, dije. Prefiero estar sola. Me relaja. Como quieras. Terminó su café. Se puso el abrigo. Me besó en la mejilla. Te quiero, dijo. Yo también, dije. Salió. Escuché el coche arrancar. Escuché la puerta de la calle cerrarse. Escuché el silencio. Y entonces me levanté. Corrí al baño. Abrí la llave del lavabo para que el agua corriera y tapara cualquier ruido. Metí el dedo en la garganta. Vomité. No el café. No había tomado café. Vomité la bilis, el miedo, la rabia acumulada durante meses. Vomité hasta que no me quedó nada. Hasta que mi estómago se vació y mis piernas temblaron y tuve que sentarme en el piso del baño con la espalda apoyada en la pared. No voy a morir. Esa frase se repitió en mi cabeza como un mantra. No voy a morir. No voy a morir. No voy a morir. Me levanté. Me limpié la cara. Miré mi reflejo en el espejo. No era la misma mujer que había mirado ese espejo un año atrás. Esa mujer tenía ojeras profundas, la mirada perdida, la boca apretada por la confusión y el miedo. Esa mujer era la que Mateo había creado. La mujer enferma. La mujer confundida.
La mujer que no podía confiar en su propia mente. Pero la mujer que me miraba ahora no era esa. Esta mujer tenía los ojos abiertos. Esta mujer sabía la verdad. Esta mujer iba a pelear. Las siguientes horas fueron las más largas de mi vida. Tenía que hacer varias cosas, y tenía que hacerlas rápido. Mateo podía volver en cualquier momento. Mateo siempre volvía antes de lo que decía. Para cuidarme, decía. Para asegurarme de que estás bien, decía. Ahora sabía por qué realmente volvía, para controlarme, para vigilarme, para asegurarse de que no hiciera nada que él no pudiera controlar. Primero, la taza. Vaciamos su contenido en la botella de champú que iba a tirar. La dejé vacía en el lavaplatos, como si la hubiera bebido toda. Mateo no iba a sospechar. Nunca sospechaba de mí. ¿Por qué iba a hacerlo? Yo era la esposa confundida, la que no podía recordar dónde dejaba las llaves. Segundo, la grabadora. La saqué del escondite. La puse en el fondo de mi bolso, debajo de una toalla sanitaria. Nadie revisa ahí. Ni siquiera Mateo, que revisaba todo. Tercero, el teléfono. Mateo tenía acceso a mi teléfono. Sabía mi contraseña. Había estado respondiendo mis mensajes durante meses. Si le escribía a Laura desde mi teléfono, él lo iba a ver. Tenía que hacerlo de otra manera. Fui a la sala. Busqué entre los libros del estante hasta que encontré lo que quería, una libreta vieja, de esas de pasta dura que nadie usa ya. La abrí. Encontré una hoja en blanco. Escribí. Laura, no estoy enferma. Mateo me está drogando. Quiere matarme para cobrar el seguro. Necesito ayuda. No me llames. No me escribas. No hagas nada que él pueda notar. Voy a salir de la casa el viernes cuando él vaya a la oficina. Espérame en el café de siempre a las 11. No le digas a nadie. Por favor. Val. Doblé la nota en 4 partes. La metí en un sobre que encontré en el mismo estante. Escribí la dirección de Laura en el frente. Pero no podía echarla al correo. Mateo revisaba el correo. Mateo revisaba todo. Entonces recordé algo. Doña Carmen. La vecina del tercer piso. Una señora mayor que siempre estaba en el balcón regando sus plantas. La que me había visto llorar una vez en el ascensor y me había dicho, si algún día necesitas algo, niña, aquí estoy. No sabía si doña Carmen me creería. No sabía si estaba dispuesta a arriesgarse. Pero era mi única opción. Subí las escaleras. Toqué su puerta. Esperé. La puerta se abrió. Valentina, dijo doña Carmen, sonriendo. ¡Qué milagro! Hacía meses que no te veía. Doña Carmen, dije, y mi voz se quebró. Necesito pedirle un favor. Me miró. Me miró los ojos, las ojeras, las manos que temblaban. Y algo en su cara cambió. Dejó de ser la vecina amable. Se convirtió en otra cosa. En alguien que sabía reconocer el miedo cuando lo veía. Pasa, dijo, haciéndome pasar a su departamento. Entré. Su casa olía a sopa, a flores secas, a años de vida vivida en ese espacio pequeño. Me senté en su sofá y le conté todo. No todo. No podía. Las palabras se atoraban en mi garganta. Pero le conté suficiente. Le conté que Mateo me estaba dando medicamentos sin mi consentimiento. Que quería hacerme pasar por enferma. Que necesitaba que una carta llegara a manos de mi hermana sin que él lo supiera. Doña Carmen me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento. Tu esposo, dijo al fin. Ese hombre que siempre saluda en el ascensor. El que me ayuda con las bolsas del súper. Sí. Ese hombre te está haciendo esto. Sí. Doña Carmen tomó el sobre que le extendí. Lo miró. Lo metió en el bolsillo de su delantal. Mi hijo trabaja en el correo, dijo. Le voy a pedir que lo eche personalmente. Sin sello. Sin registro. Que llegue directo a tu hermana. ¿Y si Mateo se entera? ¿Cómo se va a enterar? Yo solo voy a visitar a mi hijo, como todas las semanas. Llevo años haciéndolo.
Tu esposo no va a notar nada. La abracé. La abracé como si fuera mi madre, mi hermana, mi salvación. Gracias, dije, con la voz rota. No me agradezcas, dijo. Solo cuídate. Y cuando salgas de aquí, no lo hagas sola. Asegúrate de que tu hermana esté contigo. Asegúrate de que haya alguien que te vea salir. Lo haré. Y Valentina, me tomó la cara con sus manos. No le tengas miedo. El miedo es lo que él quiere. El miedo te hace pequeña. Tú no eres pequeña. Tú eres más grande que todo esto. Salí de su departamento con las piernas temblando, pero con el corazón más ligero. La carta estaba en camino. Laura iba a saber la verdad. Y yo no estaba sola. Esa tarde, Mateo volvió más temprano de lo esperado. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó, dejando las llaves en la entrada. Bien, dije. Dormí un rato. Leí un poco. Me tomé el café que me dejaste. ¿Te gustó? Sí. Estaba perfecto. Sonrió. Se acercó a la cocina y revisó el lavaplatos. Vio la taza vacía. Su sonrisa se amplió. Mañana te preparo otro, dijo. Gracias, amor. Amor. Cada vez que decía esa palabra, sentía que me clavaban una aguja en el pecho. Pero no podía dejar de decirla. No podía dejar de ser la esposa que él esperaba. No hasta que estuviera a salvo. Oye, dijo Mateo mientras se servía un vaso de agua. Hablé con el doctor Hinojosa hoy. Sí. Quiere que empieces un tratamiento nuevo. Pastillas más fuertes. Para controlar los síntomas. ¿Qué síntomas? La confusión. Los olvidos. Dice que con este tratamiento vas a estar mucho más tranquila. Más tranquilidad. Más medicamentos. Más cerca de no despertar. Está bien, dije. Si el doctor lo dice. Voy a pasarlas a recoger mañana. Son recetadas, así que no te preocupes por nada. No me preocupo. Tú me cuidas. Siempre, dijo, besándome la frente. Subió a cambiarse. Me quedé en la cocina, con la sonrisa pegada en la cara como una máscara. Pastillas nuevas. El viernes era pasado mañana. Tenía que salir antes de que esas pastillas llegaran a mis manos. Esa noche, mientras Mateo dormía, bajé a la cocina otra vez. Saqué la botella de champú del basurero. Saqué la taza de Mateo. Vertí el contenido en la botella original de las pastillas que él me daba. Conté. 15 cápsulas. Las suficientes para que pareciera que las había tomado durante 2 semanas. Volví a poner la botella en su lugar. Mateo iba a pensar que estaba tomando la medicación. Iba a pensar que seguía siendo la esposa dócil, la esposa confundida, la esposa que no sabía nada. Y el viernes, cuando él se fuera a la oficina, yo iba a desaparecer. No iba a llevar nada. Solo mi bolso, la grabadora, el dinero que había estado escondiendo durante meses sin saber por qué. Dinero que ahora entendía, era mi salida. Era mi vida. Subí las escaleras. Me metí en la cama. Mateo seguía durmiendo. Su pecho subía y bajaba. Su cara, en la penumbra, era la misma de siempre. Pero yo ya no era la misma. Mañana iba a ser el último día. Y él no iba a saberlo hasta que despertara el sábado y encontrara la cama vacía, la botella de pastillas llena, y una nota que iba a cambiar su vida para siempre. El viernes amaneció gris. Las nubes cubrían el cielo como un techo de cemento, densas, pesadas, como si la ciudad entera estuviera esperando algo. Tal vez era solo mi corazón que latía tan fuerte que sentía que el mundo entero podía escucharlo. Mateo se levantó a las 7 como todas las mañanas. Yo fingí dormir. Escuché sus pasos en el baño, en el armario, en la cocina. Escuché la cafetera encenderse. Escuché el ruido de la taza sobre la mesa. La misma taza. El mismo café. El mismo veneno. Valentina, dijo desde la puerta del cuarto. Ya estoy listo. Tu café está en la mesa. Abrí los ojos. Lo miré desde la cama. Su traje gris, su corbata azul, su sonrisa de hombre perfecto.
Gracias, amor, dije, con voz de sueño. Voy a bajar en un rato. ¿No quieres que lo suba? No, no te preocupes. Ve a trabajar. ¿Estás segura? Sí. Voy a descansar un poco más. Luego bajo. Me besó la frente. Sentí sus labios en mi piel y tuve que hacer un esfuerzo enorme para no apartarme. 12 años. 12 años de esos besos. 12 años de no saber que cada beso era una mentira. Te quiero, dijo. Yo también, respondí. Salió. Escuché sus pasos en las escaleras. Escuché la puerta de la calle. Escuché el coche arrancar. Y entonces me levanté. Corrí al baño. Abrí la llave del lavabo. Me metí el dedo en la garganta. Vomité el miedo, la rabia, la bilis acumulada. Pero esta vez no fue por el veneno. Esta vez fue por él. Por los besos. Por los 12 años. Por tener que decir yo también sabiendo que era mentira. Me limpié la cara. Miré el reloj. 7:45. Tenía 3 horas. Mateo siempre volvía a las 11. A veces antes. Decía que era para verme. Ahora sabía que era para controlar que hubiera tomado el café, que estuviera en casa, que no hubiera hecho nada que él no pudiera supervisar. A las 11 iba a volver. A las 11 tenía que haber salido. Bajé las escaleras. Vi la taza humeante en la mesa. El café que me había preparado. El veneno que me iba a matar lentamente. Lo tomé. Fui al baño de abajo. Lo vacié en el inodoro. Tiré de la cadena. Dejé la taza vacía en el lavaplatos. Mateo iba a ver la taza vacía y a pensar, tomó el café. Todo está bien. Todo estaba bien. Para él. Subí al cuarto. Abrí el armario. No iba a llevar nada. Nada que él pudiera echar de menos. Nada que hiciera que la casa se viera diferente. Mi ropa iba a quedar ahí, colgada, como si yo fuera a volver. Mis zapatos. Mis libros. Mis aretes. Todo iba a estar en su lugar. Solo iba a llevar lo que había escondido durante semanas, el dinero, la grabadora, una muda de ropa interior, el cargador del teléfono, mis pastillas, las mías, no las que él me daba. Todo en una bolsa de mano, pequeña, discreta, la misma que usaba para ir al súper. Nadie iba a sospechar. Nadie iba a ver a una mujer huyendo. Iban a ver a una mujer yendo al súper. Como todas las mañanas. Como la esposa confundida que no podía recordar nada. Me vestí con jeans, una playera cualquiera, las zapatillas viejas. Nada que él reconociera como especial. Nada que le llamara la atención. Miré el reloj. 8:30. Tenía 2 horas y media. Demasiado tiempo. El tiempo era mi enemigo ahora. Cada minuto que pasaba en esa casa era un minuto en que Mateo podía volver. Un minuto en que podía descubrirme. Un minuto en que podía detenerme. Me senté en la cama. Respiré hondo. Conté hasta 10. Tranquila. Todo está planeado. Todo va a salir bien. Pero mi corazón no me escuchaba. A las 9, bajé las escaleras por última vez. Caminé por la sala. Por la cocina. Por el pasillo. Miré cada rincón. Esta casa había sido mi hogar durante 8 años. 8 años de mi vida en estas paredes. 8 años de recuerdos, de risas, de peleas, de reconciliaciones. 8 años que ahora sabía que no habían sido reales. O tal vez sí. Tal vez Mateo me había querido alguna vez. Tal vez hubo un momento en que todo esto era verdad. Pero ese momento había pasado. Y ahora solo quedaba esto, una mujer huyendo de su propia vida. Tomé la bolsa. Salí por la puerta de la cocina, la que daba al patio trasero. No la puerta principal. Mateo podía tener algún vecino vigilando. Podía tener algún acuerdo con el portero. No iba a arriesgarme. Caminé por el patio. Pasé por los maceteros que yo misma había plantado hace años, cuando todavía creía que iba a envejecer en esta casa. Toqué una hoja de la bugambilia con la punta de los dedos. Adiós, susurré.
Abrí la puerta del fondo. Salí a la calle lateral. Nadie me vio. Nadie me escuchó. El mundo seguía su curso, ajeno a todo. Caminé hasta la avenida. Levanté la mano. Un taxi se detuvo. ¿A dónde va, señora? A Coyoacán. A la Fuente de los Coyotes. Sí, señora. Me subí. Cerré la puerta. El taxi arrancó. Miré por la ventana. Mi casa se hizo pequeña, luego un punto, luego desapareció. No miré atrás. El café de siempre estaba en una calle empedrada de Coyoacán, a 2 cuadras de la fuente. Un lugar pequeño, con mesas de madera, plantas colgando del techo y olor a café recién molido. Era donde Laura y yo nos encontrábamos desde que éramos adolescentes. Donde habíamos llorado la muerte de papá. Donde habíamos celebrado mi graduación. Donde me había dicho, la víspera de mi boda, si alguna vez necesitas algo, llámame. Ese día había llegado. Entré. Laura no estaba. Llegué temprano a propósito. Necesitaba sentarme, respirar, prepararme. Necesitaba que mis manos dejaran de temblar antes de que ella me viera. Pedí un café. Lo tomé sin azúcar, caliente, sintiendo como el líquido bajaba por mi garganta y me devolvía a la vida. El primer café que tomaba en meses sin miedo. El primer café que no era veneno. El reloj marcaba las 10:30. Media hora antes de que Mateo volviera a casa y encontrara la taza vacía en el lavaplatos. Media hora antes de que subiera al cuarto y viera mi ropa colgada, mis zapatos en su lugar, todo aparentemente normal. Media hora antes de que empezara a buscarme. A las 10:45, Laura entró por la puerta. La vi y se me rompió algo dentro. Algo que había estado aguantando durante meses. Algo que se había sostenido con uñas y dientes desde que encontré la grabadora. Algo que ahora, viéndola a ella, con su cara de preocupación, sus ojos hinchados, su chaqueta de mezclilla que usaba desde la universidad, algo que se vino abajo. Valentina, dijo, corriendo hacia la mesa. ¿Qué pasó? Recibí tu carta. ¿Qué está pasando? No pude hablar. Me puse de pie. La abracé. La abracé como si fuera a morir si la soltaba. Como cuando éramos niñas y ella se metía a mi cama después de una pesadilla. Pero ahora la pesadilla no era un sueño. Era mi vida. Era mi esposo. Era todo. Está bien, dijo Laura, acariciándome el pelo. Estoy aquí. Ya estoy aquí. Lloré. Lloré todo lo que no había podido llorar en meses. Todo el miedo, toda la rabia, toda la soledad. Lloré en el café de Coyoacán, con las plantas colgando del techo y el olor a café y la gente mirando. Laura no me soltó. Cuando las lágrimas se acabaron, me sequé la cara con el dorso de la mano. Respiré hondo. Mateo me estaba drogando, dije. ¿Qué? Hace meses. Le ponía pastillas en el café. Me hacía creer que estaba perdiendo la memoria. Me hizo ir a un neurólogo amigo suyo que me dio un diagnóstico falso. Alzheimer temprano. No puede ser. Escucha esto. Saqué la grabadora del bolso. Puse los audífonos en las orejas de Laura. Apreté play. Vi su cara mientras escuchaba. Vi cómo el desconcierto se convertía en horror. Cómo el horror se convertía en rabia. Cómo la rabia se convertía en algo que no supe nombrar, algo más frío, algo que nunca había visto en ella. Cuando terminó, quitó los audífonos. Me miró. 8 millones de pesos, dijo. Por mi muerte. Sí. Te iba a matar. Sí. ¿Cuándo? En su grabadora dice que iba a acelerar el proceso. Que iba a hacer que pareciera un accidente. Una caída. Algo natural. Laura apretó los puños sobre la mesa. La vi respirar hondo. 1 vez. 2 veces. 3. ¿Dónde está ahora? En el trabajo. Pero vuelve a las 11. Ya debe haber vuelto. Sí. ¿Qué va a hacer cuando no te encuentre? Y va a buscar. Va a llamar a todos. Va a llamarte a ti. Va a fingir preocupación. ¿Qué le vamos a decir? Nada.
No le vamos a contestar. ¿Y después? Después voy a la policía. ¿Con la grabadora? Con la grabadora. Con el cuaderno. Con las pastillas. Con todo. Laura asintió. Me tomó la mano. No vas a volver a esa casa, dijo. No vas a volver con él. Te vas a quedar conmigo todo el tiempo que sea necesario. Pero él va a buscarme. Que busque. No te va a encontrar. Laura, tiene dinero. Tiene abogados. Tiene un neurólogo cómplice. Puede hacer muchas cosas. Y nosotras tenemos la verdad. Y la verdad es más fuerte que cualquier mentira. No estaba segura. Pero asentí. Porque necesitaba creerlo. Porque si no creía que la verdad era suficiente, no me quedaba nada. El teléfono sonó a las 11:30. Mateo. Lo miré. La pantalla mostraba su foto, la que yo había puesto años atrás. Una foto en la playa, él sonriendo, el sol detrás, el mar. El hombre al que había amado. El hombre que ahora quería matarme. No contesté. Sonó otra vez. No contesté. Sonó una tercera vez. Luego un mensaje. Valentina, ¿dónde estás? Llegué a casa y no estabas. Me preocupas. Por favor, contéstame. Laura tomó mi teléfono. Lo apagó. Hoy no contestas nada, dijo. Pero va a llamar a la policía. Va a decir que desaparezco. Que estoy enferma. Que no sé lo que hago. Que llame. Nosotras vamos a llegar antes. Me levanté. Laura pagó el café. Salimos a la calle. El sol había salido entre las nubes, tímido, como pidiendo permiso. Caminamos hacia la estación de policía. Laura iba a mi lado, su brazo en el mío, firme, como un ancla. Valentina, dijo, mientras caminábamos. ¿Por qué no me dijiste antes? Porque no sabía. Porque creía que estaba enferma. Porque él me hizo creer que mi cabeza no funcionaba. Porque cada vez que intentaba pensar con claridad, él me daba otra pastilla. ¿Por qué? Ya, me interrumpió. No importa. Ya no importa. Ahora estás aquí. Ahora estás conmigo. ¿Y si no me creen? ¿Y si la policía no me cree? Te van a creer. Tienes pruebas. Tienes la grabadora. Tienes el cuaderno. Tienes el testimonio de doña Carmen, que envió la carta. Tienes todo. Pero él va a decir que estoy loca. Que tengo Alzheimer. Que no sé lo que digo. Y nosotras vamos a decir que el diagnóstico es falso. Vamos a pedir que te hagan estudios nuevos. Con médicos de verdad. No con el amigo de tu esposo. Llegamos a la estación. Era un edificio gris, de esos que nadie mira dos veces. Laura abrió la puerta. Entré. El aire olía a desinfectante, a papel, a trámites. Había gente sentada en bancas, esperando, con caras de cansancio. Una mujer con un niño en brazos. Un señor con una carpeta bajo el brazo. Un joven con la cabeza gacha. Me acerqué a la ventanilla. Buenos días, dije. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Necesito denunciar a mi esposo. Por intento de homicidio. La mujer detrás del vidrio me miró. No parpadeó. No se sorprendió. Seguramente escuchaba cosas peores todos los días. Pase por ahí, dijo, señalando una puerta. La van a atender en un momento. Me senté en una de las bancas. Laura a mi lado. La grabadora en mi mano. La prueba de que no estaba loca. La prueba de que todo era verdad. En ese momento, el teléfono de Laura sonó. Era Mateo. Laura lo miró. Lo dejó sonar. No contestó. Sonó otra vez. Y otra. Y otra. Después de la quinta llamada, llegó un mensaje. Laura, por favor. Valentina desapareció. No sé dónde está. Está enferma. No sabe lo que hace. Si sabes algo, por favor, dímelo. Me muero de miedo. Laura me mostró el mensaje. Lo leí. Me muero de miedo.
Miedo de que la verdad saliera a la luz. Miedo de que su plan se viniera abajo. Miedo de perder los 8 millones de pesos. Eso era lo que le daba miedo. No yo. Nunca yo. Laura guardó el teléfono. Me tomó la mano. Vamos a entrar, dijo. ¿Estás lista? Miré la puerta. Al otro lado, mi vida iba a cambiar para siempre. No iba a volver a ser la esposa confundida. No iba a volver a tomar café en esa cocina. No iba a volver a dormir en esa cama. Iba a hacer otra cosa. Algo que todavía no sabía qué era. Pero algo que iba a ser mío. Estoy lista, dije. Me puse de pie. Abrí la puerta. Y entré. La puerta se cerró detrás de mí. Adentro, una oficina pequeña, de esas que parecen más grandes por la cantidad de papeles amontonados en cada superficie. Un escritorio de metal, 2 sillas, una ventana que daba a un patio interior lleno de macetas vacías. Y detrás del escritorio, una mujer. Se llamaba Comandante Morales. Tendría unos 50 años, el pelo cano recogido en una cola baja, los brazos cruzados sobre el pecho, los ojos que ya lo habían visto todo y que, sin embargo, me miraron como si yo fuera la primera persona que se sentaba enfrente de ella con una historia que merecía ser escuchada. Siéntese, señora, dijo. ¿Qué le trae por aquí? Me senté. Laura se quedó de pie detrás de mí, con una mano en mi hombro. Su presencia era un ancla, un recordatorio de que no estaba sola. Mi esposo, dije. Quiere matarme. La comandante no parpadeó. Sacó una libreta del cajón, abrió una pluma. Empiece desde el principio. Y se lo conté todo. Le conté cómo empezaron los olvidos. Cómo perdía las llaves, cómo olvidaba las citas, cómo Mateo me decía que era normal, que era la edad, que era el estrés. Le conté cómo las cosas empeoraron, cómo él me convenció de dejar mi trabajo, de alejarme de mis amigas, de no ver a mi familia. Le conté cómo me llevó al neurólogo, cómo me dio un diagnóstico falso, cómo me hizo creer que tenía Alzheimer. Le conté lo del cuaderno. Lo de la grabadora. Lo de las pastillas en el café. Lo del seguro de vida. Lo de los 8 millones de pesos. Le conté lo de doña Carmen, la vecina que había enviado la carta a Laura. Le conté cómo había fingido tomar el café. Cómo había vaciado las pastillas en la botella de champú. Cómo había esperado el viernes, el día que Mateo iba a la oficina, para salir por la puerta trasera. Cuando terminé, mi voz estaba ronca. Mis manos temblaban. Pero había contado todo. La comandante dejó la pluma sobre la libreta. Me miró. ¿Tiene las pruebas? Saqué la grabadora del bolso. La puse sobre el escritorio. Saqué las capturas de pantalla que había tomado del cuaderno de Mateo, las que había hecho con el teléfono antes de salir. Saqué la botella de pastillas que había llenado con el contenido de la taza. Saqué todo. La comandante tomó la grabadora. La miró. La guardó en una bolsa de plástico transparente. Voy a escuchar esto, dijo. Si lo que dice es cierto, esto es muy grave. No solo por lo que su esposo le ha hecho a usted, sino porque hay un médico involucrado. Un profesional que falsificó un diagnóstico. El doctor Hinojosa, dije. ¿Sabe si ha hecho esto con otros pacientes? No lo sé. Pero si lo hizo conmigo, puede haberlo hecho con otras personas. La comandante asintió. Anotó algo en su libreta. Voy a pasar su caso al fiscal. Van a tomarle declaración formal. Van a pedir una orden de aprehensión. Pero necesito que sepa algo. ¿Qué? Su esposo va a negar todo. Va a decir que usted está confundida. Que tiene Alzheimer. Que no sabe lo que dice. Va a usar su propio plan en su contra. Lo sé. ¿Tiene a dónde ir? Un lugar. ¿Seguro donde él no pueda encontrarla? Con mi hermana, dije, señalando a Laura. Bien. No vuelva a su casa. No conteste las llamadas de su esposo. No se reúna con él sin que nosotros estemos presentes. ¿Entendido? Entendido. Y prepárese. Esto no va a ser fácil. Va a tener que enfrentarlo. En un juicio, en un careo,
Va a tener que mirarlo a los ojos y decir todo esto otra vez. ¿Está lista para eso? La miré. Pensé en Mateo. En su cara. En sus ojos. En cómo me había besado la frente esa misma mañana, horas antes de que yo escapara. Estoy lista, dije. Porque no había otra opción. Salimos de la estación de policía a las 2 de la tarde. El sol había ganado la batalla contra las nubes. Coyoacán estaba lleno de gente, de música, de vida. El mundo seguía igual. Pero yo ya no era igual. Laura me llevó a su casa, en un edificio viejo de la Colonia del Carmen. Un departamento pequeño, con ventanas que daban a un jardín comunitario, lleno de gatos y plantas y tendederos. Me dio ropa suya, me hizo un té, me sentó en el sofá. No vas a salir de aquí hasta que esto termine, dijo. ¿Y si Mateo te busca? ¿Y si viene aquí? Que venga. No voy a abrirle. ¿Y si se pone violento? Llamo a la policía. Laura, él es peligroso. No sabes de lo que es capaz. Sí lo sé. Lo escuché en la grabadora. Y por eso mismo no voy a dejar que te acerques a él. Me quedé en su casa los siguientes 3 días. No salí. No contesté el teléfono. No miré las noticias. No quise saber nada del mundo afuera. Solo existí, en el sofá de Laura, con sus mantas y sus tés y su compañía silenciosa. Mateo llamó más de 100 veces. A mí. A Laura. A mi madre. A mis amigas. A todo el mundo. Decía que estaba desesperado. Que su esposa se había escapado de la casa. Que estaba enferma. Que necesitaba ayuda. Que por favor, si alguien sabía algo, le dijera. Nadie le dijo nada. El tercer día, la comandante Morales nos llamó. Tenemos la orden de aprehensión, dijo. Mi corazón se detuvo. ¿Ya lo detuvieron? No todavía. Vamos a hacerlo esta tarde. Pero necesito que usted esté presente. Para la identificación. Para el careo inicial. ¿Tengo que verlo? Sí. Pero no va a estar sola. Yo voy a estar con usted. Y su hermana puede esperar afuera. Miré a Laura. Me tomó la mano. Voy contigo, dijo. El operativo fue a las 5 de la tarde. Llegamos a mi casa, a la casa que había sido mía, en un coche sin distintivos. La comandante Morales iba adelante, con otros 2 policías. Yo iba en el asiento de atrás, con Laura a mi lado, las manos sudadas, el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a salirse de mi pecho. ¿Está lista?, preguntó la comandante. Sí. Bajaron del coche. Yo me quedé dentro, mirando por la ventana. Vi a los policías acercarse a la puerta. Vi a uno de ellos tocar. Vi la puerta abrirse. Y vi a Mateo. Estaba en bata, despeinado, con la cara demacrada de alguien que no había dormido en días. Cuando vio a los policías, su cara cambió. Primero confusión. Después sorpresa. Después, cuando vio el auto donde yo estaba, algo más. Miedo. Lo vi mirar hacia el coche. Lo vi ver mi cara en la ventanilla. Lo vi entender, en ese instante, que todo había terminado. Los policías le leyeron sus derechos. Le esposaron. Lo metieron en la patrulla. No opuso resistencia. No gritó. No dijo nada. Solo me miró, desde el asiento trasero de la patrulla, con unos ojos que yo no le conocía. Ojos vacíos. Ojos de alguien que sabía que había perdido. La patrulla arrancó. Se llevó a Mateo. Yo me quedé en el coche, con Laura a mi lado, mirando cómo se alejaban las luces rojas y azules. ¿Estás bien?, preguntó Laura. No, dije. Pero voy a estarlo. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Declaraciones. Careos. Peritajes. Estudios médicos nuevos que demostraban que no tenía Alzheimer. Análisis de las pastillas que demostraban que eran ansiolíticos de alta potencia, comprados sin receta en Internet. Peritajes de la grabadora que confirmaban que la voz era de Mateo. Peritajes del cuaderno que confirmaban que la letra era suya. Mateo negó todo al principio.
Dijo que yo estaba loca. Que el Alzheimer era real. Que las pastillas eran recetadas por el doctor Hinojosa. Que la grabadora era un montaje. Que el cuaderno era falso. Pero las pruebas no mentían. El doctor Hinojosa cayó también. Resultó que no era la primera vez que falsificaba diagnósticos. Había hecho lo mismo con otros pacientes. Por dinero. Por favores. Porque le gustaba sentirse poderoso. Ahora enfrentaba cargos por fraude, por falsificación de documentos, por complicidad en intento de homicidio. El seguro de vida también fue investigado. Mateo había iniciado los trámites 2 meses antes. Si yo hubiera muerto, él habría cobrado 8 millones de pesos. 8 millones por mi vida. 8 millones por mis años. 8 millones por todo lo que habíamos construido. El juicio duró 6 meses. 6 meses de declaraciones. 6 meses de abogados. 6 meses de revivir cada mentira, cada pastilla, cada noche de insomnio. En el careo, lo vi frente a frente por primera vez desde aquel viernes. Estaba delgado, pálido, con la barba crecida, los ojos hundidos. Ya no era el hombre de traje impecable y sonrisa perfecta. Era otro. Alguien que yo no conocía. Alguien que tal vez siempre había sido, pero que yo nunca quise ver. Valentina, dijo cuando me vio entrar a la sala. Mateo. ¿Por qué hiciste esto? Yo no hice nada. Tú lo hiciste todo. Yo te quería. No. Tú querías los 8 millones de pesos. Bajó la vista. No dijo nada más. La comandante Morales me había dicho que me preparara. Que iba a ser duro. Que iba a tener que mirarlo y decir todo otra vez. Y así fue. Pero cuando terminó, cuando salí de esa sala, sentí algo que no había sentido en meses. Ligera. Como si me hubieran quitado un peso de encima. Como si por fin, después de tanto tiempo, pudiera respirar. El juicio terminó un martes de octubre. Mateo fue declarado culpable de intento de homicidio, de administración de sustancias tóxicas sin consentimiento, de fraude procesal. La sentencia, 18 años de prisión. El doctor Hinojosa recibió 12 años por falsificación de diagnósticos y complicidad. El seguro de vida fue anulado. Yo salí del juzgado con Laura a mi lado, el sol en la cara, y una certeza que antes no tenía. Había sobrevivido. No solo había escapado. Había ganado. Un año después. Mi vida ahora es otra. Vivo en un departamento pequeño en Coyoacán, a 3 cuadras de Laura. No es grande. No es lujoso. Pero es mío. Lo compré con el dinero que saqué de la venta de la casa que compartí con Mateo. La casa donde él me envenenaba. La casa donde planeó mi muerte. Esa casa ya no existe. La vendí, me fui, no volví. Trabajo en un taller de arquitectura, diseñando casas para otras personas. Casas donde van a vivir, donde van a ser felices, donde nadie les va a hacer daño. No es el trabajo que soñaba cuando estudié arquitectura, pero es un trabajo. Es mío. Me mantiene. Me da propósito. Voy a terapia 1 vez por semana. Al principio no quería ir. Creía que ya había superado todo. Pero la terapeuta me dijo algo que no he olvidado: no tienes que superarlo. Tienes que aprender a vivir con ello. Y eso es lo que estoy haciendo. Viviendo. Algunos días son fáciles. Me levanto, desayuno, voy al trabajo, vuelvo a casa, veo una película, me duermo. Como cualquier persona normal. Otros días no son fáciles. Hay días en que tomo una taza de café y siento que la garganta se me cierra. Hay días en que olvido algo, las llaves, el teléfono, una cita, y el miedo vuelve, frío, pegajoso, susurrándome que tal vez sí estoy perdiendo la memoria. Hay días en que me despierto en medio de la noche y por un segundo no sé dónde estoy, y el pánico me agarra del pecho y no me suelta hasta que enciendo la luz y veo que estoy en mi casa, en mi cama, sola. Pero esos días son cada vez menos. Laura viene a verme todos los fines de semana. A veces trae pizza, a veces trae películas, a veces solo trae su presencia, que es suficiente. No hablamos de Mateo. No hablamos del juicio. Hablamos de la vida. De sus planes.
De las plantas que se me mueren en el balcón. De las series que vemos. Doña Carmen también viene de vez en cuando. La vecina que me ayudó a enviar la carta. Ahora vive con su hijo, en un departamento cerca del mío. Cada vez que la veo, le doy las gracias. Cada vez, ella me dice, no me des las gracias. Solo haz que tu vida valga la pena. Y eso es lo que intento. Hacer que mi vida valga la pena. No por él. No para demostrarle nada. Por mí. Esta mañana, me desperté temprano. El sol entraba por la ventana de mi departamento, ese sol tibio de Coyoacán que se filtra entre los árboles y las bugambilias. Me preparé café. Café de verdad. Café que yo misma compré, que yo misma molí, que yo misma preparé. Sin miedo. Sin veneno. Me senté en el balcón con la taza en las manos. Cerré los ojos. Sentí el calor en las palmas. Sentí el aire en la cara. Sentí que estaba viva. Y en ese momento, entendí algo que había estado buscando durante todo este tiempo. Mateo no me había robado nada. Me había quitado meses. Me había hecho dudar de mí misma. Me había hecho sentir pequeña, frágil, rota. Pero no me había robado lo que importaba. Porque lo que importaba no era mi memoria. No era mi casa. No era mi matrimonio. No eran los años que perdí creyendo en una mentira. Lo que importaba era esto, que yo seguía aquí. Que había sobrevivido. Que había encontrado la verdad. Que había tenido el valor de huir. Que había tenido la fuerza de enfrentarlo. Que había aprendido a confiar en mí misma otra vez. Y eso, pensé mientras el café se enfriaba en mis manos, era algo que nadie me podía quitar. Ni Mateo. Ni su veneno. Ni sus mentiras. Ni sus 8 millones de pesos. Nadie. Apoyé la taza en la mesa. Miré el cielo. Las nubes se movían lentas, blancas, como si no tuvieran prisa. Como si supieran que el tiempo, al final, siempre pone las cosas en su lugar. Me levanté. Entré al departamento. Me vestí. Agarré mis llaves, en mi mano, en mi casa, y salí. Afuera, el día me esperaba. No sabía qué iba a pasar. No sabía si iba a tener un día fácil o uno difícil. No sabía si los recuerdos de Mateo iban a volver a visitarme, si la sombra de sus mentiras iba a cruzarse en mi camino otra vez. Pero sabía una cosa. Iba a seguir adelante. Porque ese era el único camino que valía la pena recorrer. Y esta vez, no estaba caminando hacia ningún lado en particular. Solo caminaba. Y eso era suficiente.